Hay una pregunta que casi nunca se pronuncia en voz alta, pero que habita de forma persistente en el corazón de muchos, como una sombra que la luz de la cotidianidad no consigue disipar por completo. Se desliza sigilosamente en los pasillos de un tanatorio después de un funeral, una vez que los abrazos han perdido su fuerza y el eco de los pésames se apaga en la soledad del coche de vuelta a casa. Susurra en los rincones más silenciosos del hogar, especialmente en esas noches largas, cuando solo quedan las cenizas contenidas en una urna fría sobre la chimenea y el recuerdo, tan vivo y a la vez tan intangible, de una vida que fue. Esta interrogante fundamental inquieta profundamente a las almas creyentes, carcome la aparente certeza de su fe, sobre todo cuando llega el ineludible y doloroso momento de tener que decidir entre el entierro tradicional, cargado de siglos de simbolismo, y la cremación, una opción cada vez más presentada como moderna y práctica. ¿Qué dirá Dios al respecto? La pregunta resuena en lo más íntimo del alma con un temor reverencial. ¿Y si permito que mi cuerpo, este cuerpo que me ha acompañado toda la vida, sea incinerado, podré realmente resucitar? ¿O acaso ese conjunto anónimo de polvo y fragmentos de hueso será simplemente eso, polvo eterno, una nota final y desoladora sin ningún eco en la vasta sinfonía de la eternidad? ¿Es posible que la omnipotencia divina, que creó el universo de la nada, pueda reconstruir un templo a partir de sus ruinas más ínfimas? La duda es un abismo que se abre inesperadamente bajo los pies de la fe, un vértigo existencial que muy pocos se atreven a confesar en voz alta. Hace ya varios años, me encontré en una situación que dio rostro y voz a esta angustia. Estuve junto al lecho de un anciano que agonizaba en una humilde choza, una construcción frágil y precaria que parecía tan temporal como la vida que albergaba entre sus paredes de adobe. Su nombre era Ángel, y su existencia había transcurrido en el anonimato del trabajo honrado y silencioso en el campo. Sus manos, curtidas y agrietadas, eran el mapa de una vida entera de esfuerzo y sacrificio silencioso. Poco antes de que su último aliento se escapara de sus labios, me tomó la mano con una fuerza que desmentía su fragilidad y me susurró, con una voz rota por la debilidad y una angustia palpable: «Padre, como puede ver, no tengo dinero para un ataúd. Mi familia es pobre. No pueden costear una sepultura digna en el cementerio. Si me queman, si mi cuerpo se convierte en cenizas por necesidad, ¿cree usted que Jesús igual me encontrará entre el humo y el olvido?» Su pregunta, sentí, no nacía del miedo primordial a la muerte, la cual ya había aceptado con una serenidad admirable, sino de la angustia profunda y espiritual de no saber qué ocurriría después. Temía que una decisión tomada por pura necesidad material pudiera tener consecuencias eternas, que la pobreza pudiera, de alguna manera, cerrarle las puertas del cielo. En ese preciso instante, comprendí con una claridad que me traspasó el alma que su pregunta no era solo suya. Comprendí el peso real de esta duda, que no es meramente teológica o abstracta, sino existencial y desgarradora. Es la herida abierta en la fe de los sencillos, de aquellos que aman a Dios con todo su ser, pero se sienten perdidos ante las complejidades del fin de la vida. Esta pregunta, la misma que me susurró Ángel en su lecho de muerte con el último hilo de su voz, vive agazapada y latente en miles, quizás millones de corazones creyentes alrededor del mundo. Frente a esta incertidumbre, la Iglesia, desde sus mismos inicios, desde que los primeros cristianos enterraban a sus mártires en las catacumbas, ha proclamado con una claridad inquebrantable que el cuerpo humano no es un estorbo, no es una cárcel para el alma como pensaban algunos filósofos paganos, ni mucho menos una simple envoltura desechable que se puede descartar sin más cuando deja de ser funcional. El cuerpo, nos enseña la fe, fue formado con un amor infinito y artesanal por las propias manos del Creador.
fue moldeado del polvo de la tierra con la misma ternura y dedicación con que un alfarero da forma a su obra más preciada y amada. Y más aún, fue elevado a una dignidad absolutamente inimaginable al convertirse, a través del bautismo, en templo del Espíritu Santo, en morada de Dios mismo aquí en la tierra. Por esta razón tan profunda, el cuerpo merece el más profundo honor y el más delicado respeto, no solo durante la vida, sino también, y quizás de manera especial, después de la muerte. El apóstol Pablo, en un contexto cultural, el greco-romano, que a menudo despreciaba lo físico en favor de lo puramente espiritual, lo afirmó con una firmeza que atraviesa los siglos. Dirigiéndose a los creyentes de la comunidad de Corinto, les escribió estas palabras inmortales: se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Estas palabras se encuentran en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 42. San Pablo no estaba hablando en metáforas poéticas para ofrecer un consuelo vacío y sentimental. Estaba proclamando con audacia la realidad de un milagro que redefine por completo la existencia humana, la promesa cierta de la resurrección corporal. El modelo y la garantía de esta promesa es el propio Jesucristo. El Verbo hecho carne, nuestro Señor, fue sepultado. Su cuerpo sagrado no fue incinerado, ni sus cenizas fueron dispersadas en el viento del desierto. Fue tratado con un amor y una reverencia infinitos. Fue colocado delicadamente en una tumba nueva, un sepulcro excavado en la roca que nunca antes había sido usado. Su cuerpo fue envuelto cuidadosamente en lienzos de lino puro y ungido con una mezcla de mirra y áloe, como un tesoro sagrado que se prepara para un viaje. Fue tratado como una semilla preciosa que se planta en la tierra oscura, en el vientre de la tierra, esperando germinar, y al tercer día, esa semilla sembrada en la oscuridad de la muerte dio el fruto más extraordinario, luminoso y transformador de toda la historia humana. El fruto de la resurrección. Su cuerpo glorificado no era un fantasma ni un espíritu etéreo. Era una realidad física y tangible que sus discípulos pudieron ver, escuchar y tocar. De este acto fundacional, de la sepultura misma de Cristo, nace la venerable y antigua tradición cristiana de sepultar a nuestros muertos. No es una costumbre arcaica, es una confesión de fe. Cada vez que enterramos a un ser querido, proclamamos sin palabras nuestra esperanza en la vida eterna. De allí, de esa tumba vacía en un jardín de Jerusalén, nace la profunda y consoladora tradición cristiana de sepultar a los muertos con amor y oración. Este acto es un rito que trasciende con mucho la simple despedida. No es un mero protocolo social que cumplir, sino una auténtica liturgia de la esperanza, una confesión de fe encarnada en un gesto físico y solemne. Cada pala de tierra que los deudos arrojan sobre el ataúd es como un amén silencioso a la promesa de la resurrección, una afirmación de que la muerte no tiene la última palabra. Hoy en día, sin embargo, en nuestra sociedad pragmática, acelerada y a menudo secularizada, escuchamos con una frecuencia cada vez más alarmante frases que reflejan una mentalidad completamente distinta, un paradigma que se aleja de esta visión sagrada. Oímos decir: es mucho más barato cremar, los cementerios y las lápidas son muy caros, o es más práctico, no quiero convertirme en una carga para mis hijos con el mantenimiento de una tumba, o la más desoladora y nihilista de todas: a mí me da exactamente igual lo que hagan con mi cuerpo una vez que esté muerto, que lo tiren donde sea. Y es aquí, precisamente en este punto, donde como creyentes debemos detenernos y hacer una pausa para reflexionar profundamente, porque detrás de esas palabras, que en la superficie parecen tan lógicas, tan sensatas y tan razonables, puede esconderse un profundo cansancio existencial, puede ocultarse la pérdida del sentido trascendente de la vida y una alarmante ausencia de reverencia frente al misterio sagrado de la vida y la muerte. Se esconde muy a menudo una fe que se ha vuelto puramente teórica,
una creencia que ya no informa ni moldea las decisiones más fundamentales de nuestra existencia. Cuando comenzamos a tratar el cuerpo humano, ya sea el nuestro o el de nuestros seres queridos, como si fuera un simple residuo biológico, un objeto sin valor intrínseco que hay que eliminar, el alma, inevitablemente, pierde su norte. La brújula espiritual que debería apuntar firmemente hacia la eternidad se desmagnetiza y empieza a girar sin rumbo. Pero hermanos y hermanas, detengámonos un momento a pensar con seriedad. ¿Es el cuerpo una cosa cualquiera? ¿Acaso no es con este cuerpo que abrazamos a quienes amamos, sintiendo el calor y el latido de otro corazón? ¿No es en esta carne donde experimentamos no solo el dolor y el sufrimiento, sino también la alegría y el placer? ¿No fueron esas manos, que ahora yacen inertes, las que trabajaron incansablemente para sostener a una familia, las que acariciaron el rostro de un niño, las que se unieron en un gesto de oración? ¿No fueron esos labios los que pronunciaron palabras de amor y de perdón, los que besaron con ternura, los que rezaron el Padre Nuestro tantas veces? ¿No fueron esas rodillas las que se doblaron con humildad y devoción ante el Santísimo Sacramento? ¿Cómo podemos entonces mirar con fría indiferencia su despedida final? Sí, es cierto, Dios es todopoderoso. Su poder no conoce límites. Él puede, sin la menor duda, resucitar una partícula de polvo arrastrada por el viento. Pero la cuestión fundamental no es si Él puede. La verdadera cuestión es qué expresa nuestra decisión, porque todo lo que hacemos con el cuerpo después de la muerte es un espejo que refleja en qué creemos. Es un acto de fe. El libro de Job, ese profundo y a la vez desgarrador tratado sobre el sufrimiento humano y la fe inquebrantable, lo expresa con una confianza sobrecogedora que debería resonar como un eco en cada corazón creyente. En medio de su dolor más atroz, despojado de sus bienes, de su familia y de su salud, Job levanta su voz desde el polvo y proclama con una certeza que desafía toda lógica humana: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después de que esta piel mía sea destruida, en mi carne veré a Dios. Estas palabras inmortales se encuentran en el libro de Job, en el capítulo 19, versículos 25 a 26. Job no albergaba ningún temor a la descomposición física de su cuerpo. Aceptaba la realidad natural de la corrupción. Su confianza no estaba depositada en la preservación de su carne mortal, sino en una persona viva, su Redentor, aquel que nunca olvida a los suyos, aquel cuyo amor es infinitamente más fuerte que la muerte y el olvido. Job sabía que, aunque su cuerpo se convirtiera en polvo y se mezclara con la tierra, su identidad, su ser más profundo, estaba anclado de forma segura en Dios, y que sería a través de un cuerpo restaurado y glorificado que contemplaría el rostro divino cara a cara. Lo que hacemos con el cuerpo de nuestros difuntos, por lo tanto, habla con una elocuencia que supera a las palabras. Un entierro reverente susurra esperanza. Una disposición descuidada y apresurada murmura indiferencia y, en el peor de los casos, desesperanza. Y si alguien, por las circunstancias que sean, por necesidad económica o por cualquier otra razón válida, elige la cremación, es absolutamente fundamental que se haga una pregunta honesta en lo más profundo de su corazón. ¿Tomo esta decisión con un espíritu de fe, con un corazón en oración y con un profundo respeto por este cuerpo que fue templo de Dios? ¿O lo hago simplemente por prisa, por pura comodidad, por un deseo inconfesado de evitar el doloroso pero necesario proceso del duelo, o peor aún, por un miedo secreto a la realidad física de la muerte y la descomposición? Recuerdo de nuevo a Ángel y su familia. Tuve el inmenso privilegio de estar presente el día en que su familia, conmovida, recibió sus cenizas. Su nieto, un joven que apenas había cruzado el umbral de la adolescencia, sostenía la pequeña urna de madera con ambas manos, con una delicadeza y una solemnidad que me conmovieron hasta las lágrimas. La sostenía como si llevara el tesoro más grande y frágil del mundo,
En ese simple gesto comprendí que no habían escogido el fuego desde el abandono o la indiferencia, sino desde una confianza humilde y una necesidad real, pero sin perder en ningún momento la reverencia. Y cada día, según me contaron tiempo después, la familia se reunía y oraban juntos junto a esa urna, manteniendo viva la memoria del abuelo y la esperanza en el reencuentro. Yo creo, yo sé, que Dios escuchaba esas oraciones, porque Dios no depende de un cuerpo entero para reconocer a sus hijos amados. Él mira el corazón, la intención, la fe que anima cada acto. Así que, antes de apresurarnos a emitir un juicio sobre el camino de otro, preguntémonos a nosotros mismos con total sinceridad: yo, personalmente, ¿en qué creo? Y si en este momento te encuentras confundido, si el peso de esta decisión te abruma y las múltiples voces del mundo, cada una con sus argumentos, te aturden y te dejan perplejo, te digo, no te apresures, no tomes una decisión tan trascendental a la ligera, movido por la presión social, la conveniencia del momento o la falsa lógica de la practicidad. Primero reza, entra en el silencio sagrado de tu corazón y habla con Dios con la sencillez de un niño. Háblale de tus miedos, de tus dudas, de tus limitaciones económicas y de tu deseo de honrarle en todo. Luego, habla con tus seres queridos, comparte con ellos tus deseos y escucha con atención los suyos, porque la despedida no es un acto puramente individual, sino un acontecimiento que marca profundamente a toda una familia. Y sobre todo, graba esto en lo más profundo de tu ser. El cuerpo humano no es un resto biológico, no es un despojo del que hay que deshacerse, es un templo sagrado que, aunque ahora duerma el sueño de la muerte, un día, por el poder de Dios, volverá a ser lleno de una gloria que nuestra imaginación no puede ni siquiera comenzar a vislumbrar. Muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana parecen prácticas, lógicas, razonables e incluso se visten con el atractivo ropaje de la modernidad y el progreso. Pero cuando nos enfrentamos a lo último, a las realidades definitivas como son la muerte, el destino del cuerpo y la eternidad, cada elección, por pequeña o insignificante que parezca, se convierte en una poderosa confesión de fe, en un verdadero testamento espiritual que dejamos a los que nos siguen. Es precisamente en esa frontera invisible y misteriosa entre lo temporal y lo eterno, entre el aquí y el más allá, donde se revela sin máscaras ni disfraces en qué cree realmente el corazón humano. A veces, con la mejor de las intenciones, la gente me dice: ¿acaso le importa a Dios lo que hagamos con el cuerpo? Al fin y al cabo, Él lo que mira es el alma. Y la respuesta a esa pregunta es compleja y matizada. No y sí. Es absolutamente cierto que el Señor ve el corazón, la fe, el amor, la intención, pero tanto en las Sagradas Escrituras, de principio a fin, como en los 2000 años de rica tradición de la Iglesia, el cuerpo nunca ha sido considerado una simple carcasa vacía, un vehículo temporal del que el alma se libera con alivio. La visión cristiana de la persona humana es integral, unificada. Desde el principio, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, leemos el relato poético y profundo de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego, en un acto de asombrosa intimidad divina, sopló en su nariz aliento de vida. No solo inspiró un alma en una estatua de barro, creó un ser unificado, cuerpo y alma, con el mismo esmero y amor con que un artista talla su obra más amada, su obra maestra. Por eso, cuando el mundo moderno nos sugiere con insistencia que tratemos al cuerpo como si fuera un mero desecho biológico, la Iglesia se alza con voz profética para recordar al mundo: no, esto es sagrado. La forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte es la continuación directa de cómo lo valoramos en vida. No es casualidad que en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, Dios ordene una sepultura digna,
La muerte no borra la dignidad sagrada del cuerpo. Pero ¿qué ocurre hoy en nuestra sociedad contemporánea? Miremos a nuestro alrededor con honestidad. Cada vez más, la muerte se está convirtiendo en un asunto puramente técnico. Una fría serie de trámites burocráticos y transacciones económicas que deben resolverse con la máxima eficiencia. Se habla de papeles, de certificados de defunción, de cuentas bancarias que hay que cerrar, de plazos para desocupar una habitación de hospital, y cada vez se habla menos de oración, de silencio, de recogimiento y de memoria agradecida. Los cuerpos de nuestros seres queridos, que antes eran velados en casa rodeados de la comunidad, ahora desaparecen de nuestras vidas a una velocidad vertiginosa, a menudo antes de que la familia haya tenido siquiera tiempo de encender una simple vela en su memoria o de asimilar la enormidad de la pérdida. Los funerales, en muchos casos, se han convertido en meras cuestiones logísticas, en eventos cronometrados que deben encajar en agendas apretadas, despojados de su profundo contenido espiritual, y el alma de los que quedan, de los deudos, se encuentra de repente sola, vacía, desorientada, sin haber podido despedirse adecuadamente, sin haber rezado lo suficiente, sin haber completado el necesario y sanador ritual del adiós. Esto que digo, quiero insistir, no es un juicio contra las decisiones personales de nadie, sino un llamado urgente a la reflexión colectiva, porque lo que está ocurriendo es que no solo muere una persona, sino que con ella también muere lentamente una cultura de la reverencia, una forma de mirar la muerte con los ojos de la eternidad, una sabiduría acumulada durante siglos. Con cada rito que omitimos, con cada silencio que llenamos de ruido y distracciones, se apaga un poco más la llama de la oración. Se pierde esa mirada de fe que comprendía la muerte no como un apagón definitivo y aterrador, sino como un tránsito, un paso a otra vida, un regreso a la casa del Padre. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia ha enseñado con insistencia que el entierro no es solo un rito de eliminación higiénica, sino un profundo y elocuente acto de esperanza. No escondemos el cuerpo bajo tierra por vergüenza o por miedo. Lo sembramos, con la misma fe inquebrantable con que un agricultor siembra una semilla en la tierra fría y oscura del invierno, aguardando con certeza la llegada de la primavera y la nueva vida. Es un gesto profético. Así lo escribió magistralmente San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 44. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. San Pablo no estaba hablando de la descomposición como un fin trágico, sino como una etapa de preparación para la gloria venidera, una transformación misteriosa pero absolutamente real. Por esta razón, la tradición de la Iglesia siempre custodió el rito del entierro con una inmensa devoción, no como una regla legalista y fría, sino como una manifestación viva y tangible de la fe en Cristo resucitado. Las catacumbas de los primeros cristianos en Roma, por ejemplo, no eran simples escondites o cementerios improvisados. Eran auténticos santuarios, templos de esperanza. Encima de las tumbas de los mártires se levantaban altares donde se celebraba la Eucaristía, el sacramento de la vida, porque para ellos el lugar de descanso de los cuerpos era también un lugar de esperanza. Y si así honramos los restos de los santos, ¿no deberíamos tratar con el mismo respeto los cuerpos de nuestros propios seres queridos? ¿Acaso una urna solitaria y olvidada en un estante, acumulando polvo año tras año entre libros viejos y fotografías descoloridas, expresa realmente nuestra ardiente esperanza en la resurrección? Lo que decimos aquí no es una condena para quienes, por diversas razones, han elegido este camino. Es, más bien, una invitación apremiante a despertar, a sacudirnos la indiferencia y a recuperar el sentido profundo y sagrado de nuestros gestos finales. Tal vez alguien, con una lógica que parece impecable, argumente: pero Dios, en su infinita omnipotencia, puede resucitar un cuerpo incluso desde el aire.
desde las cenizas esparcidas en el mar o en la montaña. Y por supuesto que puede. Su poder no conoce límites ni barreras, pero el punto central no es ese. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos sus criaturas, sus hijos amados, aquellos que estamos llamados por nuestro bautismo a dar testimonio de nuestra fe ante un mundo que a menudo vive como si Dios no existiera. Y si de verdad queremos que nuestros hijos y nuestros nietos crean en la vida eterna, no basta con decírselo. Debemos también nosotros morir como creyentes, no solo vivir como tales, morir con la oración en los labios, con la esperanza arraigada en el corazón, con una profunda reverencia en nuestros gestos y con la paz de los hijos de Dios en los ojos, no con la prisa del que quiere terminar un trámite incómodo y desagradable, ni con la indiferencia del que piensa que, al final, nada de esto importa realmente. No estoy diciendo, en absoluto, que todos deban tener sepulturas lujosas y monumentos de mármol. Lo que digo es que incluso en la más absoluta pobreza, como la de Ángel, debe haber fe, que la despedida sea sencilla pero orante, que sea humilde, pero llena de la luz inextinguible de la esperanza, porque cada vez que ocultamos la muerte, cada vez que la convertimos en un evento aséptico, clínico y distante, perdemos también una parte esencial de la vida. Cada vez que evitamos el rito del adiós, la vela encendida, la bendición final, estamos apagando los pequeños pero poderosos signos que durante siglos nos han susurrado al oído. Esto no termina aquí. Por esa razón, en el Evangelio, la muerte de Cristo no fue un instante, no fue un simple cese de funciones vitales, fue un camino sagrado, una liturgia completa, desde la agonía en la cruz en el Gólgota hasta la sepultura en el sepulcro nuevo. Todo fue un ritual solemne y cargado de un significado trascendente. Cada paso, cada gesto, cada lágrima derramada por sus discípulos tenía sentido. Su muerte no fue la de un abandonado, sino la de un hijo amado, y su sepultura fue el umbral sagrado que se abrió a la luz de la resurrección. Así también nosotros, a nuestra humilde escala, debemos vivir y morir de tal manera que incluso en nuestra muerte llevemos esperanza al mundo. No todos comprenden cuánta fuerza puede tener un gesto silencioso. Recuerdo a una mujer llamada Marina. Cuando falleció, el hospital ofreció a la familia una solución práctica: cremación y entrega de la urna por correo. Una de sus nietas, Sofía, se opuso. No, dijo, vamos a despedirnos. A pesar de las quejas, organizó un entierro sencillo. Cuando en el cementerio descendieron el cuerpo, uno de sus hijos, un hombre que no había llorado en 20 años, rompió en llanto. Dijo, no sabía cuánto la amaba. Tiempo después, Sofía me confesó, entendí que la muerte no es vacío, es promesa. Eso es lo que perdemos cuando perdemos el rito, porque la muerte, por más dolorosa y desgarradora que pueda ser, no es fundamentalmente destrucción, sino un poderoso recordatorio. Es el recordatorio más potente de nuestra propia finitud y para el corazón creyente de nuestro destino eterno. La Sagrada Escritura lo expresa con una ternura infinita que debería ser un bálsamo para toda alma en duelo. En el Salmo 116, versículo 15, leemos esta sorprendente afirmación: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. No es, evidentemente, que Dios ame el sufrimiento o se alegre de nuestra partida de este mundo. Significa que Él ve cada muerte de sus hijos no como un final trágico, sino como un momento supremo de gracia, como el regreso a casa de un hijo amado y largamente esperado. Por esta razón tan profunda, los cristianos desde los primeros siglos de la Iglesia han despedido a sus seres queridos con un amor y un cuidado exquisitos, rodeando el cuerpo de signos de esperanza. Usaban lámparas de aceite encendidas para simbolizar la luz de Cristo, que vence para siempre a las tinieblas de la muerte. Entonaban cantos y salmos, no como lamentos, sino como himnos de victoria que proclamaban el triunfo de la vida. Unían las manos del difunto sobre el pecho en un gesto de oración perpetua,
como si el cuerpo mismo continuara alabando a Dios. Todo, absolutamente cada detalle, era un signo visible que proclamaba con fuerza una verdad invisible. Creemos que aún vive en Cristo. Creemos que lo volveremos a ver en la gloria, pero cuando la muerte se vuelve anónima y burocrática, cuando la despedida se reduce a la entrega impersonal de una urna en un mostrador, sin oración, sin bendición, sin el abrazo de la comunidad, el corazón, poco a poco, deja de creer, porque la fe, para estar viva y robusta, no puede sobrevivir solo en el ámbito de las ideas abstractas. Necesita alimentarse de la memoria, de los gestos, de la carne. Necesita rituales que la encarnen y la hagan visible. Por eso tienen tanto valor pastoral los cuerpos incorruptos de algunos santos que la Iglesia venera. No son un acto de magia ni un premio a su santidad personal. Son recordatorios. Son señales pedagógicas que Dios, en su sabiduría, nos ha dejado para que no olvidemos que incluso después de la muerte, el cuerpo habla de la gloria futura. Así ocurrió con Santa Teresa de Lisieux, así con San Charbel en el Líbano, así con Santa Gemma Galgani. Sus cuerpos permanecieron intactos porque Dios quiso mostrarnos de una manera tangible: esta carne, aparentemente destinada a la corrupción, es en realidad semilla de resurrección. La Iglesia no enseña que todos los santos quedarán incorruptos, pero sí afirma con una certeza absoluta que ni siquiera las cenizas se olvidan ante Dios. Pero si tú mismo desprecias tu cuerpo, si dices, no importa, haz lo que quieras con él, entonces siembras incredulidad en los que te sobreviven. Porque la muerte no es solo del que parte, también es de los que quedan. Es de los hijos que miran cómo te despiden, es de los nietos que graban cómo lloras, es de la comunidad que reza contigo, es del legado que dejas. Sofía, la nieta de Marina, terminó convirtiéndose en enfermera de cuidados paliativos. Decía a los moribundos, tu vida no es un desecho, te esperan y no te olvidan. Yo creo que esa vocación nació el día en que ella despidió a su abuela con fe. Existe un engaño silencioso, una herejía sutil y moderna que ha entrado casi sin ser notada en el corazón de muchos creyentes. No grita, no niega abiertamente los artículos del credo, solamente susurra al oído del alma cansada y pragmática de nuestro tiempo. No importa, realmente no importa lo que pase después de la muerte, no importa cómo te despidan, no importa lo que hagan con tu cuerpo. Lo único verdaderamente importante es que todo sea rápido, que sea práctico, sin lágrimas que incomoden a los demás, sin velas que consuman tiempo valioso, sin oraciones que parezcan inútiles en un mundo científico. Pero yo te digo hoy con toda la fuerza de mi corazón y de mi fe, eso no es practicidad, es olvido, no es progreso, es la pérdida del don más sagrado que Dios nos confió, el cuerpo, a través del cual hemos amado, servido, sufrido y creído. Hoy, el enemigo de nuestras almas ya no intenta destruir la Iglesia a través de la persecución directa y sangrienta, como ocurrió en otros tiempos. Ahora usa otra arma, mucho más sutil y quizás más eficaz en nuestra época: la prisa y la indiferencia. Él sabe perfectamente que si logra quitarnos la pausa, el recogimiento, el rito sagrado que nos conecta con la eternidad, nuestra alma se quedará ciega, incapaz de ver más allá del horizonte puramente material. Sabe que cuando la muerte se vuelve invisible, aséptica y burocrática, también desaparece de nuestra conciencia la realidad viva y palpitante de la eternidad. La carta a los Hebreos, en su capítulo 10, versículo 31, contiene una frase terrible y poderosa que debería sacudirnos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A menudo leemos esto como una amenaza de castigo, pero es, sobre todo, un llamado urgente a despertar. Es una sacudida para nuestra conciencia adormecida y complaciente, porque nosotros, los creyentes del siglo XXI, a menudo hemos perdido el santo temor de Dios. Tenemos miedo a las enfermedades, a las deudas, al desempleo, a las malas noticias en el telediario.
pero ya no temblamos ante la idea de presentarnos, desnudos y sin excusas, ante el rostro de aquel que nos dio el aliento de vida. Por eso es tan crucialmente importante la actitud del corazón al hablar del destino del cuerpo tras la muerte. La elección entre cremar o enterrar no es solo una elección externa, logística o económica. El acto de la despedida es un testimonio espiritual. Es en cierto modo la última predicación de tu vida. Y si tú le dices a tu familia, no hagan nada conmigo, quemen mi cuerpo y tiren las cenizas en cualquier lugar, da igual, estás enseñando una lección terrible. Estás enseñando a tenerle miedo al cuerpo, a esconder el dolor, a callar la oración donde debería resonar la esperanza. Estás negando con tu última voluntad el mensaje que tu vida entera debería proclamar. Fui amado, fui valioso, no desaparezco en la nada. El desprecio silencioso del cuerpo es la lepra espiritual de nuestra época. La Escritura es clara. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15: vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Por ello, cada decisión sobre él debe estar cargada de reverencia. Incluso si es ceniza, debe reposar en lugar bendecido. De lo contrario, comenzamos a creer la mentira de que el cuerpo es basura y la resurrección es poesía. El Papa Benedicto XVI dijo: la manera en que tratamos a nuestros muertos refleja cómo creemos en la vida eterna. Llegará un día, inevitablemente para cada uno, en que cerraremos los ojos en este mundo. No habrá más ruido, ni tareas pendientes en la agenda, ni llamadas urgentes que atender, ni preocupaciones que nos roben el sueño. Solo quedará el silencio, pero ese silencio para el creyente no es el final, no es el vacío aterrador, no es la nada aniquiladora. Es una puerta, es un paso, es el encuentro definitivo y anhelado con el amor que nos creó y nos sostuvo en cada instante de nuestra existencia. Y de cómo hayamos vivido, de cómo nos hayamos despedido de nuestros seres queridos, de cómo hayamos creído en la promesa de la vida eterna, dependerá con qué luz y con qué paz crucemos ese último y misterioso umbral. Puedes estar débil, enfermo, envejecido, agotado por los combates de la vida, y aún así, tu alma puede arder como una llama viva y brillante sobre el altar de tu cuerpo frágil. Puedes no tener riquezas materiales, ni posesiones, ni reconocimiento en este mundo, y sin embargo, tu mirada puede brillar con la luz serena de la eternidad. Puedes morir sin aplausos, en la soledad de una habitación de hospital, pero ser recibido por coros de ángeles en la patria celestial. Porque Dios no busca cuerpos perfectos ni vidas sin fracasos. Busca fe viva, una fe que no se apaga ni siquiera entre las cenizas de la prueba y del dolor. La Sagrada Escritura nos da la certeza absoluta que nuestro corazón necesita. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús proclama con una autoridad divina: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No es una metáfora poética, no es un consuelo meramente simbólico. Es una promesa directa, personal y vinculante de Cristo, el Señor de la historia. Él fue el primero en cruzar la frontera de la muerte y volver, no como una sombra, no como un espíritu incorpóreo, sino con su propio cuerpo glorificado. Sus heridas no desaparecieron, se transformaron en signos de gloria, en la prueba eterna de su amor por nosotros. Y si Él resucitó, nosotros, que por el bautismo somos su cuerpo, también lo haremos. Tal vez en este momento has sostenido en tus manos una urna con las cenizas de alguien que amabas. Tal vez has susurrado entre lágrimas en la soledad de la noche: ¿dónde estás ahora? ¿Me oyes? ¿Te volveré a ver? En esas preguntas no hay debilidad, hay humanidad, hay amor que se niega a morir. Pero Dios ya ha respondido, no con teorías, sino con vida. Jesucristo se levantó del sepulcro y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Si temes haberte equivocado, confía. Dios mira el corazón, pero ahora, mientras estás vivo, mientras respiras, todavía hay tiempo. Tiempo para preparar el alma, para decirle a los tuyos: cuando me vaya, despídanme con oración. Tiempo para perdonar,
para orar, para vivir como quien sabe que la muerte no es un muro, sino una puerta, porque incluso si solo queda una urna, la fe puede llenarla de luz. La Iglesia no da reglas por capricho. Dice, no pierdas los signos, no pierdas la oración. Hagas lo que hagas, hazlo con fe. Y ahora, cierra los ojos, haz silencio y susurra, Jesús, tú eres la resurrección. A ti entrego mi cuerpo, mi alma, mi historia. Haz de mi vida una semilla de eternidad. Y cuando venga a ti, ábreme la puerta y dime, te estaba esperando.